tenemos un cuadrado en la planta de una figura. Tenemos también en el alzado otro cuadrado. Prolongamos esta línea, dibujamos en el alzado otro cuadrado y también en el perfil, haciendo aquí las dos prolongaciones de estos lados, tenemos otro cuadrado. Bueno, una vez que tenemos estas tres vistas, vamos a coger la mitad aquí de un lado y colocar aquí un cuadrado en la esquina. No es que coincide exactamente, ya que este es 24, bueno, debería ser este. Entonces cogemos este y tenemos ahí el cuadrado en la esquina, lo mismo. Ahora aquí este. Bueno, se supone que esto es un cuarto de ese cuadrado y aquí vamos a hacer, cogemos el punto medio, lo medimos y hacemos un arco, un cuarto de circunferencia que pase por el punto medio, hacemos ese arco, cachis. Bueno, tenemos este arco y ahora unimos este punto con este y hacemos un arco que tenga centro aquí hasta esta longitud, pero con línea discontinua. Bueno, por último proyectamos este punto mediante una vertical, tenemos ahí una discontinua. Y como esta figura es simétrica respecto a este eje, la podríamos doblar y coincidiría, pues también esta será simétrica de esta respecto a un eje central, con lo cual este rectángulo lo coloco aquí también y ya tengo la pieza al completo, siempre y cuando haga esta línea discontinua que cruce por la mitad para ambas. Bueno, tenemos ya el objeto al completo y se pide hacer la perspectiva. Hacemos la sonométrica isométrica. Sabemos que un eje vertical va a definir la posición de un hexágono cuyos vértices pasan por ese eje y es la sonometría isométrica. Entonces ya podemos trazar como el cubo va a ser el contorno, como el hexágono va a ser el contorno del hexágono regular. Ya podemos trazar la figura al completo y ahí tenemos ya los ejes isométricos a 120 grados, ¿no? Tenemos entonces X', Y' y Z'. Bueno, por último cogemos aquí el punto medio de este lado, entonces cogeremos la circunferencia que se inscribe en este rombo, que en realidad es una circunferencia que se inscribe en un cuadrado en el espacio, ¿no? Y vemos que es esta. Entonces desplazamos esto hasta el medio, pasamos esto por el eje y ahí tenemos ya la circunferencia que se proyecta ahí su cuarto según ese arco elíptico. Y aquí, en el momento en que esta diagonal corta este eje y esta corta este eje, tenemos aquí un punto de intersección por donde pasará el mismo arco elíptico, que era este, si no recuerdo mal. Entonces vemos que aquí está el eje conjugado y aquí el eje vertical, con lo cual de este punto a este hacemos ese arco. Tiene que ser el que coincide con esta circunferencia, entonces pasaría por ahí, entra tangente por aquí y por aquí, por el eje Y' y por X'. Es una coincidencia aparente. Aquí hacemos la línea vertical que une los dos arcos y aquí la otra vertical que une estos dos arcos. Con lo cual aquí, siguiendo la dirección del eje X', esta dirección, pues yo tengo aquí esta forma de L, ¿no? Marco aquí esta línea, como vemos aquí hay una L, ¿no?
Y aquí tenemos una L que corresponde a esta y esta L que corresponde a esta, ¿no? Sigo la dirección otra vez aquí del eje Y' por este punto, o sea, uno el punto medio con la intersección de la diagonal y yo tengo ahí completa la figura. Bueno, una vez que tengo esto, vamos a hacer también las discontinuas, pues por el punto medio de esto, que queda más o menos por aquí, habría que hacer el arco elíptico, o sea que medio con medio pasará por este punto, haremos el eje, o sea que el arco debe estar inscrito aquí, lo mismo, el punto medio de esto, que coincide aquí con el medio de esta cara, y siguiendo la dirección del eje X', a ver que trazamos un poco mejor, tenemos ya ahí el plano paralelo a X' y' que pasa por la mitad, ¿no? Y debe ser un arco tangente que pasa por este punto, con lo cual ya podemos coger la elipse que pasará por ese punto. Lógicamente cuando hagamos el arco ya nos va a dar esta longitud, ¿no? Entonces hacemos ese arco. Como vemos, no sería coger esto como cuarto de la circunferencia, sino que sería menor. Basta con coger la elipse, cojo aquí una elipse tal que sea tangente a esta, pues tiene que ser más pequeña y que tenga por centro este punto. Esta parece que se ajusta, tengo que coincidir el eje vertical bien ahí. Vemos que aquí debe ser tangente a esta curva, o sea que esta me queda pequeña, esta me queda grande. A ver si lo colocamos bien. Tenemos que ver que este sea el eje, como los ejes no están a tinta, no se distinguen muy bien, pues habría que marcar aquí la posición exacta del eje vertical. Entonces recordamos, el centro de esa elipse es este punto y debe ser tangente a esta circunferencia y debe tener el eje vertical coincidente aquí. Bueno, con lo cual ya sabemos que esta circunferencia está por debajo y va a venir aquí tangente. Entonces hago aquí el arco tangente, que por supuesto será un arco elíptico que llega hasta aquí. Con lo cual tengo ya el arco elíptico y lógicamente deja detrás un hueco de cilindro. Por lo tanto, siguiendo la dirección del eje Y', hago aquí esto que pasará por aquí, por el punto medio también, o sea, coincide con este punto. Pasa hasta aquí, también pasa por este punto y llega hasta este punto. Y yo tengo ahí el arco que lógicamente se va a volver a repetir hacia abajo. Entonces cojo el mismo arco elíptico, que era este, si no recuerdo mal, o este, no, parece que era este. Entonces al bajar aquí una vertical por estos puntos, ya que aquí hay verticales, una vertical y otra vertical, tengo los extremos de la elipse, que va a ser idéntica a esta. Entonces la elipse esta era esta. Coincido aquí el eje vertical y hago ya ese fragmento de elipse. Con lo cual ya tengo ahí el cilindro, hago aquí la línea vertical y aquí también. Es un cilindro, un cuarto de cilindro que está por detrás, por eso aparecen las líneas ocultas. Ahora aquí tendrá que verse otra línea oculta y aquí arriba también. Con lo cual tengo el hueco cilíndrico detrás, el anterior aquí, y ya tendría la vista al completo. Efectivamente vemos estos dos arcos, este queda por debajo, por eso es discontinuo, este por encima.
Vemos aquí esto que se proyecta según este cuadrado y de esta vista exactamente igual pero simétrica, con lo cual está ya completa la figura. Vamos por último a hacer que se intuya un poco mejor, dando un poco de sombra, por ejemplo, para el oscuro del cilindro. Y vamos a hacer también aquí como que refleja un poco ese brillo lateral del cilindro y esta cara, por ejemplo, más oscura. Vamos a poner esta en un tono medio. Para que se perciba mejor. Entonces tenemos las dos caras en forma de L, tal y como vemos aquí, y luego el cuarto de cilindro ahí en el interior, que aparece aquí con esta sombra. Vamos a darle aquí una especie de pequeño fundido de atrás hacia adentro, con lo cual vamos a poner algo homogéneo los tonos de las caras. Y aquí el oscuro del cilindro. Bueno, pues eso sería ya el completo. La pieza con el hueco cilíndrico anterior y luego el de mayor tamaño en la parte inferior. Vemos por último que si proyectamos aquí esta cara, aquí tendremos este rombo que sería un cuadrado en el espacio y efectivamente este cilindro se proyecta aquí según esto. Esta línea continua no se ve, es discontinua, ¿no? Y por último tenemos aquí este contorno que aparecerá discontinuo. Lógicamente lo que vemos bajo esta dirección y sentido veremos lo mismo aquí, ¿no? Como decíamos, por el efecto de simetría de esta línea que ya podemos eliminar. Bueno, y una vez ya que tenemos esto, luego la planta, pues lo mismo. Aquí tenemos otro rombo hecho con paralelas. Y vemos este arco por la mitad. Y vemos este otro que era tangente. Este no se ve, por tanto este aparece discontinuo, ¿no? Bueno, pues ese sería ya el fundamento de la representación de toda la pieza.